Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Amén. Oremos al Señor para que Él nos hable en esta tarde, hermanos. Amado Dios de misericordia, Dios de bondad, te damos las gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia, porque nos das la bendición, Señor amado, esta tarde de poder leer tu santa palabra. Gracias por esta bendición maravillosa que nos concede, Señor bendito, de alabarte, de bendecirte y de glorificarte. Gracias por cada hermano y hermana, Señor, por cada invitado, Señor, en este lugar. Ahora venimos delante de tu presencia, Señor, suplicándote que nos hables, nos instruyas, nos exhortes, nos animes, nos bendigas a través de tu palabra, como solamente tú lo puedes hacer, Señor amado. Que al salir de este lugar salgamos completamente renovados, fortalecidos, Señor, por tu santa palabra, Señor de misericordia. Obra poderoso, Señor de bondad. Obra precioso, Señor, como solamente tú puedes hacerlo, Señor bendito. Aclara la mente, ábrenos los ojos del entendimiento, Señor, para poder entender y discernir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la gloria y la honra por siempre. Amén. El evangelio en Samaria es el tema del mensaje de esta tarde. Estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, nos hablan acerca de lo sucedido en Israel prácticamente y en Samaria como producto, hermanos, de las grandes persecuciones que comenzaron precisamente en ese tiempo. Y es que el Señor Jesucristo, antes de partir de esta tierra, dijo a sus discípulos que habrían de tener dificultades, que habrían de tener aflicciones, que habrían de padecer persecuciones. Y cuando lo lleven, dijo, ante los tribunales, no se preocupen por lo que han de hablar, por lo que han de responder, porque el Espíritu les dará las palabras adecuadas que ustedes habrán de responder, dijo. Pasó poco tiempo, hermanos, después que Jesús se fue, de aparente paz entre la iglesia en Jerusalén. Y cuando el Señor Jesucristo se va, ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, les dice a sus discípulos que Él lo que quería es de que llevaran el evangelio por toda Judea, por Samaria, y es más, les dijo el Señor, hasta los confines de la tierra. Pero resulta, hermanos, que en Jerusalén la iglesia, dice la Biblia, que tenía una armonía y una paz, hermanos, que más parecía el Edén. Había, hermanos, tanta paz, tanta felicidad. Dice la Biblia que nadie decía ser suyo lo que poseía, todas las cosas la tenían en común, los hermanos se amaban, se querían, pero habían olvidado que el Señor les había dado una comisión de llevar el mensaje de su palabra a diversos lugares, a todo el mundo, como Él mismo lo dijo. Y comienza, hermanos, los discípulos a hacer aquellas señales que el Señor Jesucristo dijo que harían en su nombre. Los discípulos comenzaron a hacer señales y prodigios. Dice la Biblia que Pedro y Juan en una ocasión subían al templo a orar como a las 3 de la tarde y estaba un paralítico, dice, que ponían todos los días para que pidiera limosna en la entrada del templo. Y dice la Biblia que pasando por ahí los apóstoles le dijeron, míranos. Y el hombre se les queda viendo y le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel paralítico se levantó y anduvo, dice la Biblia. Pero no solo los apóstoles, aquellos 12 que habían andado con Jesús, comenzaron a hacer milagros, hermanos, sino que la Biblia dice que también, como el número de la iglesia creció, llegó un momento en que los 12 discípulos no podían atender a tanta gente.
Y es ahí donde dice la Biblia, en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que eligieron entre la gente, entre el pueblo, entre la iglesia, eligieron a 7 hombres, 7 varones, y las características que debían tener es que fueran llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Fueron los primeros 7 diáconos de la iglesia. Y no solo los apóstoles hacían milagros, sino que dice la Biblia también, hermanos, que Esteban, quien era uno de los 7 diáconos, comenzó a hacer señales y prodigios, dice, entre el pueblo, dice. Y eso, hermanos, a la gente también la llenó de asombro. Y a raíz de que Esteban, hermanos, hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo, Dios lo usaba poderosamente. Los religiosos de Israel comenzaron a tener envidia, lo comenzaron a acusar, le hicieron una falsa acusación para que él pudiera ir a la muerte, y de hecho lo mataron a pedradas, dice la Biblia. Y ya aquí en el capítulo 8 se nos muestra, hermanos, que eso fue, hermanos, lo que comenzó la gran persecución. Y es que cuando uno de los 7 diáconos fue muerto a pedradas, hermanos, comenzó la persecución. Dice la Biblia que todos los discípulos huyeron de Jerusalén excepto los apóstoles. Ellos no huyeron de Jerusalén. Pero dice la Biblia que uno de los que huyó fue Felipe. Este Felipe, hermanos, fue a Samaria, y por eso en el versículo 4, que fue el primero que leímos, dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra del Señor donde quiera que iban, dice. Fue el primer versículo que leímos. Los que salieron huyendo no fueron personas que se fueron a esconder a una cueva, no fueron allá a vivir de incógnitos en un lugar apartado, a huir y a no identificarse de quienes realmente eran. Dice la Biblia que los que habían sido dispersados, los que habían salido huyendo, dice que donde quiera que iban, llevaban el mensaje del evangelio, predicaban el mensaje de salvación. Mire cuán importante es poder tener en cuenta, hermanos, que muchas veces Dios permite que nosotros nos dispersemos. Él más bien procura que lo hagamos, porque sabe que mientras nosotros estamos amontonados, no vamos a avanzar en la obra de Dios. En Jerusalén había, hermanos, una gran bendición, pero como le he dicho, se estaban olvidando del resto del mundo. Entonces comenzaron, hermanos, ellos a dispersarse, y dice la Biblia que donde quiera que iban, oiga, donde quiera que iban, esto es maravilloso, y es que el verdadero cristiano, donde quiera que va, donde quiera que esté, debe también dar testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ser cristianos en la iglesia, hermanos, en el lugar donde nos reunimos, es fácil. Ser cristianos y llamarnos evangélicos el domingo, hermanos, en la reunión general, eso es fácil. Pero llevar la palabra del Señor ahí en ese ambiente de trabajo donde todos son incrédulos y burlones, ahí ese ambiente en el ambiente de la escuela, en el estudio, donde muchos jóvenes ni siquiera mencionan de que van a la iglesia, ni siquiera le dicen a sus amigos, a sus conocidos de que ellos son cristianos, les da vergüenza. Pero dice la Biblia que estos creyentes, donde quiera que llegaron, predicaban a Cristo. Ojalá que nosotros también un día, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, si es que no lo estamos haciendo, amados hermanos, en cualquier circunstancia que estemos, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que vayamos, la gente se dé cuenta de que somos creyentes de verdad. La gente se dé cuenta de que nosotros llevamos a Cristo en el corazón y que también testificamos acerca de su poder y su gracia. Entonces, esa estampida, hermanos, que provocó la persecución, llevó a la gente a diferentes lugares. Y es ahí donde en el versículo 5 se nos habla de Felipe. Este Felipe, hermanos, ha sido confundido con Felipe el apóstol. Usted sabe que entre los 12 apóstoles que el Señor eligió, uno se llamaba Felipe. De hecho, la Biblia registra que en una ocasión le dijo Felipe al Señor: Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesucristo le dijo: ¿cuánto tiempo he estado entre ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí es como que haya visto al Padre. Entonces hay personas que dicen: este es el mismo Felipe que anduvo con el Señor. No, no es el mismo Felipe, porque aquí dice, hermanos, en los primeros versículos, todos los discípulos fueron dispersos de Jerusalén. Todos, dice, excepto los apóstoles. Dice, eso nos dice en el versículo 1 del capítulo 8.
Entonces, si Felipe hubiera sido apóstol, no se hubiera ido. Dice que todos huyeron de Jerusalén, excepto los apóstoles. Pero además, también se nos muestra, ya en el capítulo 21, si no estoy mal, del libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, que Felipe era uno de los 7, dice Lucas en este libro. Y de hecho dice que ahí se hospedaron Pablo en Cesarea, y dice además que este Felipe tenía 4 hijas, dice, que profetizaban, eran profetisas. Entonces, y después se le da el título a Felipe de evangelista. O sea, ese fue el ministerio que el Señor le dio a Felipe, no el de apóstol, porque no era el mismo que anduvo con el Señor Jesús. Ahora bien, aclarando este punto, es importante poder ver qué hizo Felipe cuando llegó a Samaria. Dice la Biblia que Felipe bajó a una ciudad de Samaria, dice, y les anunciaba al Mesías, dice. Cuando llega Felipe a Samaria, él lo que vio es una oportunidad para predicar el evangelio. Él no dijo, bueno, ya que estoy aquí, me voy a dar unas vacaciones, voy a callarme, no voy a decir quién soy, voy a vivir de incógnito. Este evangelio me ha traído tantos problemas que hasta vengo huyendo de Jerusalén, así que mejor aquí voy a llevar una vida tranquila y me voy a acomodar. Felipe no hizo eso. ¿Sabe usted que hay personas, hermanos, que por eso desisten en el evangelio? Hay personas que cuando comienzan su vida cristiana comienzan muy alegres, muy felices, pero de repente, hermanos, se entregan al Señor, comienzan las tentaciones, comienzan las dificultades, comienzan a tener problemas que nunca antes las tuvieron cuando eran impíos. Yo no sé si a usted le pasó eso, pero hermanos, eso nos ha pasado a todos, que mientras uno no conoce al Señor y no sirve al Señor, es una persona, hermanos, que no tiene mayores dificultades. Pero cuando uno decide en serio entregarse a los brazos del Señor, seguir a Cristo, va a tener dificultades, va a tener problemas. Y los primeros problemas que se tienen es en el hogar, es en la familia. Ahí están los primeros problemas. De ahí vienen las amistades, las burlas. De ahí viene, hermano, el aislamiento de las personas conocidas, de los parientes, de las amistades. Y eso es lo que muchas personas no aguantan. No, dicen, yo pensé que el evangelio era una vida tranquila, era una vida de color de rosas, donde era un camino adornado tranquilamente, donde se podía ir sin problemas. Eso es lo que dicen aquellos. Y enseñan de que realmente si viene la persona a Cristo, todos sus problemas se le van a arreglar automáticamente como por arte de magia. La Biblia no dice eso. Jesús no dijo eso. Dijo que es necesario, dijo el apóstol Pedro, que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos, dijo. Pero ese evangelio no se predica hoy. Hoy el evangelio se está predicando tan barato, hermanos, donde a la gente le dice, todos tus problemas se te van a solucionar, todo aquí, todo será color de rosas, todo será tranquilo. Pero este libro santo a mí me muestra, amados hermanos, a un Esteban apedreado. La palabra de Dios nos muestra a un Pablo azotado, a un Pablo apedreado, amados hermanos, por predicar a Cristo. Pero ¿por qué? ¿De dónde salió este evangelio hoy en día que se predica por todos lados? Un evangelio tranquilo, un evangelio light, como dijo alguien. Un evangelio, hermanos, donde no hay compromiso. Un evangelio donde no se predica acerca del sufrimiento y de las tribulaciones, cuando Jesucristo dijo, van a tener aflicciones en el mundo. Pero el Señor no dijo, córranse cuando tengan dificultades. Dijo, pero confíen, dijo, yo he vencido. Hermanos, podemos tener miles de dificultades en esta senda por donde vamos, pero la esperanza nuestra como hijos de Dios es que no estamos solos. Es que Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Esa es la esperanza bienaventurada nuestra. Y dice la Biblia que Felipe descendió a Samaria. Y cuando llega Felipe, dijo, aquí, dijo, ni una iglesia veo, dijo. Aquí no veo creyentes, dijo. El campo, dijo, está fértil. Aquí, dijo, sí que hay oportunidades, dijo. Y dice que comenzó a predicar. No sé cómo comenzó. Comenzó en alguna casa, quizás en el patio, en el traspatio de una casa. No se sabe, ahí donde se hospedaba, ahí donde vivía. Pero ahí comenzó a predicar la palabra de Dios. Y probablemente al principio no llegaba mucha gente. Probablemente al principio unas pocas personas escuchaban a Felipe. Quizás unos 4, unos 5, unos 6, no se sabe. Pero a medida Felipe comenzó a predicar, amados hermanos, la bendición de Dios comenzó a caer sobre Samaria. Y comenzó a darse, hermanos, una cruzada evangelística en Samaria. Amén. Dice que Felipe les anunciaba al Mesías. Hay un mensaje que la iglesia debe predicar, hermanos, y es
que a nosotros el Señor, los predicadores, a la iglesia, al evangélico, al cristiano común y corriente, el Señor no nos ha mandado a predicar de ninguna otra cosa sino de Cristo. Cuando la iglesia se mete en otras cosas, hermanos, cuando la iglesia se mete en negocios, cuando la iglesia se mete en otros asuntos que no es predicar a Cristo, ahí se meten problemas. Porque el Señor Jesucristo a nosotros nos ha mandado a predicar su santo evangelio. Felipe no llegó a predicar acerca de filósofos griegos. Felipe no llegó a predicar acerca de Platón, de Aristóteles. No llegó a predicar acerca de Pericles o de Homero. Llegó a predicarle a la gente acerca del Mesías, que aquel que había venido, que aquel que había andado por las calles y que de hecho había llegado en algunas ocasiones a Samaria, era el Hijo de Dios, y que en él hay salvación, que en él hay vida eterna. Y la gente escuchaba atentamente. Eso es lo que dice ahí. Al oír, dice, a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía, dice. Oiga, hermanos, amados, el evangelio de Cristo no son simplemente palabras. El evangelio de Cristo son hechos también. Por eso es que este libro se llama Hechos, porque el evangelio no son solo palabras, no son palabras de humana sabiduría, es palabra de Dios. Y dice que la gente, al oír a Felipe, dice, y ver las señales milagrosas que hacía. Mira, hermano, solo el evangelio de Cristo cambia. Solo el evangelio de Cristo transforma. Solo el evangelio de Cristo, amados hermanos, cambia. No importa la condición de la persona. Solo el poder de Dios puede hacerlo. Dice aquí que la gente oía a Felipe, pero también veía las señales. Mira, hermanos, cuando Jesucristo llegó a Samaria y platicó con aquella mujer samaritana, esto fue mucho antes de lo que Felipe llegó. Dice la escritura que aquellos hombres de la ciudad de Samaria, cuando la mujer le fue a hablar y les dijo: oigan, vengan, que allá en el pozo está un hombre que me ha dicho la verdad. Dice la Biblia que la gente llegó y oyeron al maestro y lo vieron. Y después le dijeron: ah, mujer, le dijo, ahora no creemos tan solamente por tus palabras, sino que nosotros mismos lo hemos visto, le dijeron. La gente está cansado de tantos sermones en el mundo. Lo que la gente quiere ver son hechos. Lo que la gente quiere ver, amados hermanos, son cristianos verdaderos. Son verdaderos hijos de Dios que con sus hechos demuestren que realmente pertenecen al reino de los cielos. Esta gente dice que veía y oía las señales que Felipe hacía. ¿Y qué era lo que Felipe realizaba? Porque usted sabe que los políticos hablan, hermanos. Los políticos hablan, los religiosos hablan, las celebridades también hablan. Y lamentablemente la iglesia, hermanos, a medida el tiempo ha ido pasando, también solo se ha dedicado a hablar. Y como le dije, hermanos, ya la gente está harta de tanto palabrerío. Lo que la gente quiere ver, lo que el mundo quiere ver son hechos. Oiga, son hechos, hermanos. Eso es lo que el mundo quiere ver. Porque tanta gente habla hoy en día, pero las palabras el viento se las lleva. Dice la Biblia que Felipe, la gente veía y oía y veía. ¿Y qué era lo que Felipe hacía? Mire, hermanos, en Samaria la gente, hermanos, estaba llena, hermanos, de tantas cosas. Porque en Samaria fue la capital de Israel por un tiempo. Hubo un rey llamado Omri que compró esa tierra donde era Samaria, y ahí fue la capital del imperio, del reino de Israel por un tiempo. Pero cuando en la capital del reino pasó a otro lado, la gente comenzó a distraerse. La gente comenzó, hermanos, a meterse en las supersticiones. La gente comenzó, hermanos, a consultar brujos. La gente comenzó, hermanos, a desviarse del camino de Dios y de los mandamientos de Dios. Y cuando Felipe llega a Samaria, hermanos, ahí era un solo desorden en esa ciudad. Ahí había gente borracha. Ahí había gente, hermanos, que consultaba a los brujos. Ahí habían personas que practicaban la inmoralidad sexual. Ahí habían personas de toda calaña de gente había ahí. Pero como el Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, cuando Felipe llegó a Samaria y comenzó a predicar, la gente prestaba atención a su mensaje. Hoy la gente, hermanos, no presta atención a la palabra de Dios. Hoy el mundo no quiere oír palabra de Dios. La gente quiere oír qué es lo que dicen las noticias, qué es lo que dijo el político tal, qué es lo que escribió el presidente en el Twitter. La gente está interesada, hermanos, en saber qué dice la celebridad tal, qué nuevo chambre hay acerca del famoso tal. Eso la gente está interesada en oír, pero palabra de Dios no quieren oír.
Pero la gente de Samaria tenía tanta necesidad, hermanos, de oír palabra de Dios, de algo nuevo, que les llegaron las buenas nuevas de salvación a su propia ciudad. Y la gente prestaba atención, dice, a las palabras que decía Felipe. Es que la palabra de Dios merece nuestra atención, hermanos. La palabra de Dios, repito, merece nuestra atención. Nada debe cobrar más importancia para nuestros oídos que la palabra de Dios. Dice la Biblia que de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando grandes voces, dice. En Samaria, hermanos, hasta gente endemoniada había. Gente poseída por espíritus malignos. Una persona endemoniada es alguien que uno o más demonios han entrado en su cuerpo para poseerlo. Y cuando una persona está endemoniada, hermanos, su característica es de que su personalidad es anulada y sustituida por el carácter perverso de Satanás. De tal manera que cuando en la Biblia se nos muestra la historia, cuando Jesús llega a las regiones de Gadara, dice la Biblia que 2 endemoniados salieron a encontrarle. Y Jesús le dice a uno de ellos: ¿cómo te llamas? Legión me llamo, le dijo, porque somos muchos, le dijo. Ahí no era el hombre el que estaba hablando, ahí eran los demonios que estaban hablando. Pero ¿qué es lo que había pasado ahí? Que su personalidad había sido anulada. Y eso es lo que pasa con las personas que están poseídas por un espíritu demoníaco. Y no son solo personas que andan ahí, hermanos, como en el caso de este hombre que dice la Biblia que era dramático porque rompía sus cadenas. Dice que vivía en los sepulcros, dice la Biblia. La gente no lo podía tener en su casa, sus parientes. Andaba desnudo por las calles, hermanos, y en los cementerios. Pero hay personas que están endemoniadas y no andan como locos por las calles. Hay personas, hermanos, que tienen espíritus inmundos que los atan a los vicios, que los atan a la drogadicción, que los atan al alcoholismo, que los atan a la inmoralidad, hermano. Y no son personas que andan ahí comiendo jabón y tirando piedra. Son personas que se ven normales aparentemente. Había muchos endemoniados en Samaria, como hay muchos endemoniados en este país y en esta ciudad, hermanos. Como hay muchos endemoniados en el mundo. Personas, hermanos, que nunca han oído el mensaje de liberación de Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando Felipe comienza a predicar y cuando comienza, hermanos, a reprender a los espíritus inmundos, dice que muchos endemoniados, dice, eran liberados. Muchos espíritus malignos salían dando grandes voces, dice la otra traducción. Salían dando grandes alaridos. Dicen, ¿por qué se endemonia la gente, hermanos? Hay muchas razones. Una de ellas es cuando una persona, hermanos, comienza a introducirse en lo oculto, en el ocultismo. Muchas personas, hermanos, quedan endemoniadas con solamente consultar y andar jugando la ouija. Muchas personas quedan endemoniadas cuando van a consultar a un hechicero, a un brujo, porque esa persona, aunque hoy se les dice hermanos, recuerdo un rótulo que decía por ahí: consulte al hermano Lucio, decía. Consejero espiritual, decía. Ese ni a primo llega, hermanos. Pero se le da un tinte espiritual para que la gente dice: ah, ese es un hermano. Y no importa, hermanos, que en la salón de su consultorio tengan una Biblia abierta en el Salmo 91. Y hay personas, hermanos, que frecuentan esos lugares, que frecuentan los lugares de hechicería. Oiga, se lo voy a decir aquí: la Biblia condena eso. Esa es abominación al Señor. No consultarás a un hechicero ni a un agorero, dijo el Señor al pueblo de Israel. Por eso es que Saúl quedó loco, hermanos, el rey de Israel. Cuando ya no hallaba qué hacer él, se fue a consultar, dice la Biblia, a una pitonisa, a una bruja, pues, a la pitonisa de Endor. Y dice la Biblia que un demonio venía y lo atormentaba, dice. Y por eso fue importante, hermanos, que cuando llega David, que era un jovencito, a tocar el arpa, dice la Biblia que cuando David alababa al Señor y tocaba el arpa, el demonio se aquietaba en Saúl. Y hay personas, hermanos, que están cargando con espíritus malignos, están atados, son esclavos de Satanás. Pero oiga, la palabra de Dios da la respuesta, porque no importa en qué condición puede estar una persona. Jesucristo dijo: para eso apareció el Hijo de Dios, dijo, para deshacer las obras del diablo. No importa cuán atada puede estar una persona, en Cristo Jesús hay libertad, en Él hay liberación. Por eso cuando el Señor Jesucristo se presentaba ante esas personas, dice la Biblia que en una ocasión le dijeron, un endemoniado le dijo, bueno, eran los demonios los que hablaban: ¿qué tienes con nosotros, Jesús?, le dijeron. Tú eres el Santo de Dios, te conocemos. Has venido a atormentarnos antes de tiempo, le dijeron.
Es que ellos bien saben, hermanos, cuál es el fin que les espera. Y el Señor dice en la Biblia que con una sola palabra expulsaba a los espíritus malignos. Bueno, fíjese que le tengo una buena noticia, y es que también Jesucristo a su pueblo, a su iglesia, le ha dado la misma autoridad. Por eso es que aquí vemos que Felipe, hermanos, un diácono era, hermanos, y era un hombre que dice la Biblia que en el nombre de Jesucristo expulsaba demonios. No dice la Biblia que los espíritus salían dando grandes voces, pues. Los espantaba, hermanos. Los sacaba del cuerpo de las víctimas en el nombre del Señor. Pero también dice que además de malos espíritus que eran expulsados del cuerpo de las víctimas, dice además que un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Esa era una campaña evangelística, hermanos, de sanidad y milagros que estaba desarrollando el Espíritu Santo a través de Felipe en Samaria. Ahora, hay muchas, por lo menos 3 causas por las cuales la gente se enferma. Una de ellas es por pecados específicos. Hay personas que se enferman como castigo de parte de Dios por algún pecado que han cometido, del cual no se han arrepentido, y es ahí donde viene la disciplina del Señor. Pero también la otra razón por la cual las personas se enferman es por abusos que cometen con su propio cuerpo, pues. Hay personas que se exceden en el trabajo, por ejemplo. Llega un momento en que esas personas se enferman de tanto trabajar, porque el cuerpo también necesita descanso. Hay personas que se enferman por la manera tan mala en que se alimentan. Y llega un momento en que se enferman también por su mala alimentación. No solo porque comen poco, sino que hay algunos porque comen mucho y se enferman también. O sea, por abusos. También personas se enferman, hermanos, por agentes externos, por virus, por bacterias, por cosas que no están en nuestro control. Pero también hay personas que se enferman por una actitud directa de Satanás. Satanás, hermanos, pone enfermedad en las personas. Y por eso dice la Biblia, en el Evangelio se nos muestra la historia de un hombre, de una mujer que dice la Biblia que estaba encorvada, dice la Biblia. Y el Señor Jesucristo llega y le sana. Y los fariseos criticaban a Jesús. Y les decía el Señor, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Sí o no? Y mejor se quedaron callados. ¿Quién de ustedes, les dijo, si su asna se le enreda, no va y la desata, aunque sea día sábado? ¿Cuánto no más esta hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido por tanto tiempo así? Le dijo el Señor. Ahí está claramente que esa enfermedad era obra directamente de Satanás sobre esa persona. Y así hay muchos ejemplos, hermanos. Pero para todas las enfermedades, no importa si sean por pecados inconfesos, no importa si sean por abusos, no importa si sean por agentes externos, no importa si sean por obras directas de Satanás, para todas las enfermedades hay alguien que tiene la medicina. Ese se llama el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro sanador, no importando la condición que nos encontremos. Por eso en la Biblia dice, yo soy tu sanador, dice. Mire que al Señor le gusta sanar, hermano. A Él le gusta hacernos bien a nosotros. Nosotros es que nos alejamos de Él. El ser humano está siempre tratando la manera de alejarse de Dios. Pero el Señor lo que quiere es estar cerca de nosotros. Y dice que muchas personas eran sanadas, dice. Un gran número de paralíticos y cojos eran sanados. ¿Usted cree que ese Cristo que tenemos nosotros sigue siendo milagros hoy en día? No, hombre, ese amén tan flojo. Oiga, hermanos, ¿usted cree que ese Cristo que tenemos nosotros todavía tiene poder para sanar? Dice este libro santo, porque no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dice, Él todavía tiene el mismo poder de antaño, Él todavía tiene el mismo poder de ayer, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿O piensa usted que ya le falla el oído a Dios? ¿O piensa usted que ya no tiene el mismo poder que tuvo para abrir el mar rojo y que su pueblo pasara en seco? ¿O cree usted que ya no tiene el mismo poder que tuvo antes para levantar a su hijo amado de entre los muertos? Él tiene el mismo poder. Él no cambia, hermanos. La iglesia, su iglesia es que ha venido cambiando con el paso de los años. Y dice, hermanos, ¿por qué es que antes habían milagros? ¿Por qué es que antes, hermanos, la gente era sanada? ¿Por qué es que el Señor usaba tanto a Felipe? Es que Felipe no tenía celular.
Felipe no tenía Facebook. Felipe, amados hermanos, no le jugaba al WhatsApp y no tenía texto. Felipe era un hombre, hermanos, que no pasaba las horas viendo internet. No, era un hombre de Dios, era un hombre que se dedicaba a la oración, era un hombre que se dedicaba al ayuno. Y así era la iglesia del principio. Hoy nosotros ni para estar en el culto apagamos el celular, hermanos. Ahí nos está vibrando el volado. Y sale a la carrera, vamos al baño. Vamos, otra vez. Sentándonos vamos y nos vuelve a sonar la carajada esa. Hermanos, no podemos oír un mensaje tranquilo. Hermanos, qué desgracia la que vive la iglesia hoy en día. Es una calamidad, hermanos. Y cuando leemos la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo era la iglesia, eran hermanos fervorosos. Dice la Biblia que Esteban era un diácono, pero un hombre, hermanos, que hacía prodigios y milagros, hermanos. Hoy ni los pastores hacemos prodigios y milagros. Contigo más un diácono. ¿Por qué es? Por tanta frialdad espiritual. Estamos tan empapados de las cosas del mundo. Estamos tan enredados, hermanos. Estamos tan llenos de afanes y de situaciones que rodean nuestra vida, hermanos. Andamos más en la mente cosas que hemos visto en la televisión que textos bíblicos. Eso es lo que ronda nuestra mente. Ese es nuestro pan cotidiano. Esta gente no era así. Esta gente, dice la Biblia, que todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eran personas, amados hermanos, que andaban en el Espíritu. Sus pláticas no eran murmuraciones, no eran chambres. Sus pláticas eran: ¿cómo está la obra de Dios? ¿Cómo vamos a seguir trabajando en la obra de Dios? ¿Cuál es el siguiente paso que el Señor quiere que demos en su obra? Ni chance les quedaba de pensar en el pecado, hermanos, y la persecución que estaba detrás de ellos. ¿Quién iba a andar pensando en eso? Y por eso es que vemos la gran diferencia, una diferencia tan marcada, hermanos, que al pasar de los años la iglesia ha ido cambiando tanto y se ha ido introduciendo a la iglesia tanto modernismo, hermano, y tantas cosas que nos han ido alejando de la senda antigua. Pero dice la Biblia, este libro santo dice: párense en los caminos, dice. Párense, paraos en los caminos, dice la traducción popular, y preguntad cuál es la senda. O sea, oigan lo que dice el Señor a la iglesia: párense, ya dejen de estar caminando a lo loco. Párense y digan: bueno, ¿y por dónde vamos pues? ¿Dónde estoy? Como dijo aquel. Porque la iglesia va tan lejos, hermano, de la senda. Vamos tan lejos que hemos dejado a un lado los mandamientos de Dios, hemos dejado a un lado la santidad, hemos dejado a un lado la pureza, hemos dejado a un lado la lectura de la palabra, el escudriñar las escrituras, hemos dejado a un lado el ambiente espiritual, hermanos, y lo que hay en nuestra mente es un ambiente mundano, y por eso ya no hay lo que antes había. Pero el Señor sigue siendo el mismo. Él no cambia. Nosotros hemos ido cambiando con el tiempo, y por eso la iglesia hoy en día ya no avanza a pasos agigantados como avanzaba antes. Por eso la iglesia del Señor ya no es, amados hermanos, una iglesia temida. Ya no es una iglesia, hermanos, donde la gente tenga respeto por lo santo. Hoy, hermanos amados, hay tanta gente irrespetuosa. Pero cuando Pedro, hermanos, le dijo a Ananías: así es que vendiste el terreno en tantos, Ananías. Sí, le dijo. Mira, le dijo, ahí vas a caer muerto, le dijo. Y cayó muerto. Y llega Zafira después, hermanos, ahí pavoneándose, hasta cantando un coro quizás iba. Zafira, le dijo Pedro, ¿vendieron el terreno en tanto? Sí, apóstol. Mira, le dijo, ahí están los jóvenes en la puerta que vienen de enterrar a tu marido. Ellos te van a llevar a ti también. Todo se murió por hipócritas. Y dice la Biblia que un gran temor se apoderó del pueblo, dice. ¿Y cómo no, hermanos? Si el Señor estaba ejecutando su juicio. Hermanos, y cuando el juicio comienza por casa, ¿qué será del pecador y del impío, hermanos? En Samaria, hermanos, fue un avivamiento. Quiera Dios que aquí en San Antonio se levanten muchos Felipes y muchas Felipas, y que revolucionemos esta ciudad, amados hermanos. ¿Usted lo cree? ¿Cree que el Señor lo puede hacer, hermanos? Esa es mi oración, hermanos, amados, que en este lugar, que en esta ciudad se levante una congregación, amados hermanos, que levante la bandera de Cristo, que no sea un grupo más de religiosos, sino que sea una congregación, amados hermanos, que levante, como he dicho, el nombre de Cristo, que avance con el poder de Dios, porque si el poder de Dios va con nosotros, seremos imparables, ni las puertas del infierno nos podrán detener, dice este libro santo. Aleluya, gloria a Dios. Sí, porque para ser del montón, hermanos, ya muchos hay. ¿No cree usted que ya es el momento de entrarle en serio a esto? De no estar perdiendo el tiempo ya, pues. Y mire, hermanos, lo que el evangelio de Cristo da, ninguna bagatela del mundo lo da. La gente dice: va a estar alegre en San Antonio, dicen. Es fiesta, dicen. Un día que es hasta feriado aquí. Va a estar alegre, va a venir el grupo tal, va a venir la cantante tal, va a venir, dicen, el payaso tal, va a estar alegre en la ciudad. Esa alegría es pasajera.
Y la gente se algarabía, hermanos. ¡Qué alegría! Dice, van a encender las luces en el Riverwalk. Dice, hay que ir, dicen, ni se puede ni caminar. Los moles están llenos, es alegría porque hay ofertas, dice la gente. Pero eso pasa, porque este libro santo dice que el mundo pasa y sus deseos, dice. Pero el evangelio de Cristo, cuando llegó a Samaria, hermanos, trajo una alegría que nadie antes la había llevado. Miren lo que dice el último versículo que leímos. Y aquella ciudad, dice, se llenó de alegría, dice. Oiga, hermanos, dice la Biblia que aquella ciudad, la ciudad de Samaria, se llenó de alegría. ¿Qué es lo que a usted le alegra? ¿Qué es lo que a nosotros nos alegra? Hay personas, hermanos, que se alegran por cualquier cosa, por cualquier bagatela, por cualquier bobada. Pero cuando llega el evangelio a Samaria, hermano, oiga, ¿y cómo no iba a haber alegría? Si la gente no salía a las calles porque decían, me va a salir el loco aquel, decían. El endemoniado tal. Bueno, la gente quizás no sabía que eran endemoniados, decían simplemente loco. La ciudad estaba llena de locos, hermano, y eran endemoniados. ¿Quién iba a salir tranquilo? ¿Cómo iba a dejar usted salir los niños a jugar afuera si sabía que andaba el loco suelto? Pero ahora resulta que esos locos, hermanos, habían estado endemoniados y ahora hasta cristianos eran. Porque el Señor Jesucristo, amados hermanos, había expulsado el demonio de ellos. Y dígame usted, ¿qué alegría hay en una casa donde hay enfermos? Hermano, con una persona que esté enferma en la casa, no importa si sea un niño, o sea un abuelo, o sea una persona adulta, no se puede tener alegría. Dicen, no pongan fuerte la música, que él está enfermo, dicen. Y la gente dice, pero pues quiero estar alegre. Pero es que hay un enfermo en la casa, dicen. Pero qué diferente, hermanos, es cuando en la casa no hay enfermos. Cuando en la casa, amados hermanos, todo está tranquilo. Hermanos, aquí no era una casa, sino que era en la ciudad completa. Los endemoniados, los locos que andaban tirando piedras por las calles y andaban metiéndose en los sepulcros, hermanos, ahora eran libres. Eran libres por el poder de Dios. Las personas que habían estado enfermas, los paralíticos, aquellos que habían andado con muletas, ahora andaban corriendo y saltando por las calles. Ahora andaban, amados hermanos, buscando dónde oír la palabra de Dios. ¿Dónde? ¿En qué esquina iba a estar Felipe predicando la palabra de Dios? ¿Cómo no iba a haber alegría, hermanos? ¿No cree usted que esta ciudad merece que conozca la verdadera alegría? ¿No cree usted que San Antonio merece que conozca la verdadera alegría? La alegría que da las buenas nuevas de salvación, que es el evangelio de Cristo Jesús. Y nosotros hemos sido llamados para compartir ese evangelio. Hay personas que dicen, si se convirtiera el futbolista tal, tan famoso que es, y él predicara, ¿cuánta gente se convirtiera? Dicen. Oiga, es que el evangelio de Cristo el Señor no se lo ha encomendado a los futbolistas, no se lo ha encomendado a las celebridades, no se lo ha encomendado a los famosos, no se lo ha encomendado a ninguna persona importante de esta tierra. Nos lo ha encomendado a usted y a mí para que prediquemos el evangelio. No importa que no podamos hablar bien, no importa que no nos expresemos adecuadamente, pero amados hermanos, el evangelio de Cristo en nosotros puede hacer una gran diferencia en la ciudad, puede hacer una gran diferencia en nuestros vecinos, puede marcar la diferencia en aquellas personas que nos conocen. Así que no sea chicopale usted decir, no, pero es que yo ni puedo hablar, no, pero es que aquí y allá, ni siquiera un versículo bíblico me sé de memoria, porque es perezoso, no le lee la Biblia. Por eso. Pero ya dejémonos de cuentos, hermanos. Ya dejémonos de perder el tiempo. Ya dejémonos, amados hermanos, de estar pensando en trivialidades. Cuando nosotros predicamos el evangelio con el poder de Dios, algún cambio va a haber. La diferencia se verá. ¿Lo cree usted? Pues ya no se desanime, hombre. Anímese. Y si usted dice, pero es que estoy desanimado porque yo no estoy en comunión con Dios, no estoy bien con Dios, arregle su vida hoy con Dios. Si usted dice, no, es que yo no estoy bien con el Señor, arregle su vida hoy. Hoy es la oportunidad que Dios le da. Por eso el Señor lo trajo aquí. No es una casualidad que usted haya venido. Dejemos ya de cuentos y de perder el tiempo. Dejémonos de excusas, amados hermanos, porque el evangelio de Cristo tiene poder para transformar. Y esa alegría se inundó Samaria, hermanos. Y el Señor comenzó a hacer milagros, obras maravillosas entre el pueblo. Quiera Dios que Él pueda glorificarse entre nosotros también, amados hermanos. Cierre sus ojitos. Yo quiero hacer una invitación en esta tarde. Mientras todos estamos con los ojitos cerrados, si hay alguien en medio nuestro que todavía no conoce a Jesús, mientras todos estamos intercediendo, los que ya somos cristianos, hay alguien que todavía no conoce a Cristo Jesús
y quiere aceptar a Jesús por primera vez esta tarde, levante su mano ahí donde está. Nadie más puede darle una alegría como la alegría que Cristo da, porque la alegría que Cristo da es permanente. La alegría que Cristo da no la da la droga, no la da el alcohol, no la da ningún vicio, ningún placer. El gozo que Cristo da es permanente porque lo imparte en el corazón. O hay alguien que habiendo conocido al Señor se apartó y hoy quiere reconciliarse con el Señor. Hoy es tu momento. Hay alguien que quiere entregarle, Dios le bendiga, mi hermano, véngase al frente, vamos a orar por usted. Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo Jesús en esta tarde. Acepta a Jesucristo, se reconcilia. Acepta a Jesucristo, se reconcilia. Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Jesús mientras la iglesia está orando. Acepta a Jesucristo, se reconcilia. Toda la iglesia está orando, intercediendo al Señor. El Señor rompa cadenas, hermanos. Que el Señor trate con cada vida. Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Jesús. Déjeme orar por usted. El Señor Jesucristo le perdonará. Él está esperándole con sus brazos abiertos. Esta es la última invitación que voy a hacer esta tarde. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Jesús o reconciliarse? Si no hay más vidas hoy, vamos a orar al Señor por esta vida, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre amado, Padre de misericordia, te damos gracias por tu misericordia y bondad. Porque tú, Señor de misericordia, le das el privilegio a mi hermano hoy de venir delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón. Señor amado, límpiale, Padre Santo. Purifícale, Señor de misericordia. En tus manos santas le depositamos de toda maldad, de todo pecado, Señor bendito. Con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, límpiale, Señor, transfórmale, Padre Santo. En tu Santo Espíritu sea sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria, a ti la alabanza, a ti el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Levante sus manos, mi hermano, y dele gracias al Señor. Señor, gracias por tu perdón, dígale. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme, dígale. Gracias, lléname de tu Santo Espíritu, dígale. En el nombre de Jesús, quiero servir en tu obra. Quiero hacer tu voluntad, dígale. Gracias, Jesús. Amén y amén, nuestro Señor.